Empezamos con la sesión de hoy, 18 de marzo de 2021, de la sesión del Seminario de Residuos. Nos acompaña la doctora Sara Ojeda como moderadora y el doctor Juan Carlos Álvarez Seferino como presentador. Le dejo la palabra a la doctora Sara Ojeda para que haga la presentación y continúe con la moderación. Buen día. Buenos días a todos. Le damos la bienvenida a nuestro ponente, al doctor Juan Carlos Álvarez Seferino. Les voy a compartir un poco de su currículum. Él estudió sus estudios superiores en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad Azcapotzalco. En 2011 obtuvo el título de licenciatura en Ingeniería Ambiental. Luego realizó su maestría en Ciencias e Ingeniería Ambiental en la misma institución. La concluyó en el 2014 y recibió la medalla al mérito universitario por haber obtenido el mejor promedio. En el 2020 concluyó el doctorado en ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California, en el campus Mexicali, y en su examen de grado obtuvo una mención honorífica. En el área de investigación aunque es joven, tiene una amplia trayectoria. Durante su licenciatura estuvo desarrollando el proyecto de tesis Degradación de plásticos en condiciones de intemperismo. Luego en la maestría evaluó la degradación de plásticos en ambientes marinos y en el doctorado su proyecto de tesis fue factores que inciden en la presencia de microplásticos en playas mexicanas. Es miembro fundador del proyecto Microplásticos en Ambientes Marinos, el cual se lleva a cabo en colaboración entre la UAM y la UABC. Actualmente desarrolla la línea de investigación de microplásticos en ambientes marinos, pero también investiga líneas sobre el tratamiento de residuos orgánicos en procesos de lombricomposteo y composteo, estudios sobre residuos sólidos urbanos y temas de biorestauración. Ha publicado como autor y coautor en capítulos de libros, 7 artículos en revistas indexadas, 30 memorias en eventos internacionales y 35 nacionales, y ha presentado alrededor de 90 trabajos, tanto en eventos nacionales como internacionales. Y esta mañana él va a compartir en nuestro seminario el tema de economía circular, implicaciones en los residuos orgánicos. Le damos la bienvenida a Juan Carlos y le cedemos la palabra. Pues hola, buenos días a todas y todos. Primero que nada quiero agradecer por la invitación. Eh, hace algunos, pues sí, hace un año que hice mi doctorado, pues ya pues yo siempre he admirado a la Somers por todos esos grandes investigadores que tiene y dije, pues ojalá me den chance también de poder exponer algo de lo que sé. Y bueno, aquí estoy y voy a hablar sobre economía circular, implicaciones en los residuos orgánicos. Pues primero que nada, como muchos de ustedes, soy basurólogo. Este tema desde hace 10 años pues me cautivó y a tal grado pues que realmente me dedico pues de lleno a esto de los residuos. He visitado cerca de 30 sitios de disposición en 10 estados de la República. Tuve la oportunidad de realizar un proyecto en donde se visitaron las 7 plantas de composta de la Ciudad de México y se evaluaron sus características. He realizado alrededor de 100 cuarteos y dentro de mis pasatiempos pues tengo que es la composta y la lombricomposta. De estas llevo 10 años, 11 años practicándola. Lo aprendí en la Universidad de Colima, una estancia que me fui para allá y de ahí pues me gustó mucho y bueno, cuando menos una vez al año hago una composta de mínimo 2 metros cúbicos y la lombricomposta pues estoy continuamente con ellas. El contenido de la presentación, ¿cómo lo voy a abordar? Primero voy a dar una breve descripción de ciertos datos de residuos que la Semarnat pues el año pasado acaba de publicar un diagnóstico, entonces voy a retomar algunos datos que se me hicieron interesantes. Posteriormente voy a abordar el tema de la economía circular, un poco aplicada a esto de los residuos orgánicos. Y voy a hablar de procesos aerobios, de composta, lombricomposta, larva composta.
y procesos anaerobias, digestión anaerobia, fermentación oscura, va a ser muy por encimita por el tiempo pues que vaya, no tengo tanto. Quiero hacer la aclaración que las opiniones expresadas en esta ponencia son propias y no necesariamente representan las ideas o puntos de vista de los grupos en donde colaboro. Quiero empezar con esta imagen, porque hace 10 años que tuve mi primer acercamiento con un tiradero a cielo abierto, pues me quedé impactado por todas las montañas y montañas de residuos que se veían, ¿no? De primera instancia yo decía que por qué desperdiciar todo este potencial. Y yo enfocaba esto de por qué desperdiciar todo el potencial a los residuos voluminosos. Yo decía, hay mucho plástico, hay cartón, ¿por qué no lo aprovechamos? Sin embargo, pues vaya, no pensaba en los residuos orgánicos. Y bueno, hoy en día más adelante vamos a ver datos, pero pues hoy en día sabemos que son de los grandes, es la corriente, es la corriente, yo creo, que hoy en día no está siendo atendida como debe ser y las repercusiones de no tratar estos residuos orgánicos son varias. En la foto, pues es una foto del tiradero de Puerto Peñasco. Allá vemos muchas gaviotas. Las gaviotas están por alguna razón y esa razón es que pues tenemos residuos orgánicos, ¿vale? Si no tuviéramos, seguramente no habría tantas como se ven en la imagen. Algunos hechos. Les comentaba que este diagnóstico sale en el 2020 y algunas cosas que quiero rescatar es que pues habla que a nivel nacional tenemos a nivel nacional cada habitante genera 0.94 kilogramos por día para generar en todo México 120.128 toneladas en un día. La composición es de 31.6% de susceptible de aprovechamiento. Y aquí pues se refiere a materiales como cartón, plásticos, por mencionar algunos. En el caso de 46.4% tenemos a los residuos orgánicos y el 22% tenemos otros residuos. Tenemos una cobertura de recolección del 80.87%. El 20% restante pues es una gran incógnita y seguramente pues está depositado en las barrancas o fue arrojado al río y posteriormente llegó al mar o bien incinerado. Entonces pues ahí tenemos tenemos un faltante y ojalá pues pronto se pudiera completar ese 100%. El costo por tonelada recolectada pues tenemos que en promedio es de 434 pesos. El costo por disposición es de 122. Y en INEGI en el 2020 reporta que en México tenemos 2.453 municipios, de los cuales 144 municipios tienen recolección separada. Y esta recolección separada muchas veces es orgánico e inorgánico. Entonces, pues realmente a nivel municipal, pues tenemos una gran deficiencia. Ahora bien, vamos a abordar esto del tema de economía circular. Eh, Hoy en día se está manejando una economía lineal, en donde tenemos ciertos recursos, producimos algo y posteriormente los desechamos. Lo que quiere la economía circular es romper ese paradigma. Es decir, que el que quiere, básicamente, lo que quiere la economía circular es que se diseñe, que el diseño, la producción y consumo, en este caso, se haga con la visión de que los recursos sigan teniendo un valor a través del tiempo y que estos no se perciban como algo que ya lo queremos desechar, enterrándolo o mandándolo a un tiradero hacia el abierto. Entonces la economía circular persigue esto. En este diagrama es de la Fundación Ellen MacArthur, es del 2019. Me gustó porque aquí ejemplifica dos cosas. Por una parte tenemos los materiales finitos y por otra parte tenemos los materiales renovables. Si nosotros seguimos el flujo de los materiales finitos, pues tenemos que es fabricante de piezas, fabricante de productos, prestador de servicio, usuario, y posteriormente, si ustedes se dan cuenta, tenemos una gran variedad de posibilidades
eh, de, de que los residuos que generamos tengan una gran posibilidad de no desecharlos, sino hacer algo con ellos, ¿no? Está desde reutilizar, acondicionar, reciclar, y bueno, tiene varias matices ahí. Sin embargo, del lado de renovables, ¿qué podemos observar? Observamos solamente este flujo que es de cascadas, tenemos esta corriente que es de biogás y tenemos estas dos. Si nosotros lo quisiéramos trasladar esto a realmente a agricultura, pues tendríamos que el fabricante de piezas pues son nuestros agricultores que cultivan, el fabricante de productos y el prestador de servicios pues serían los transportistas, los que lo traen a la Ciudad de México, los que les dan un tratamiento, que lo embolsan y posteriormente tenemos en este caso a los consumidores. Y bueno, yo aquí visualizo, desde mi punto de vista, visualizo dos oportunidades. La primera es justo esta que está encerrada en el recuadro naranja, en donde pues se incita a que se realicen procesos biológicos para su aprovechamiento de manera local. Procesos como composta, lombricomposta, digestión anaerobia, fermentación oscura. Sin embargo, creo que estas estrategias irían encaminadas a pequeñas comunidades. Pienso en algún municipio, por ejemplo, de Oaxaca, de Veracruz, de Puebla, en donde tengan el suficiente espacio y las condiciones para poder llevar a cabo esto. Nosotros pensar en algo así en la Ciudad de México, pues debido al tema de espacio es difícil. Quizás pues alguien me podría rebatir y decir que pues lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Ok, sí puedes hacer una lombricomposta y una composta en tu casa, pero pues sería algo, sería una acción propia, ¿no? Creo que es muy difícil que, por ejemplo, todos en tu condominio lo llegaran a hacer. Ahora bien, este recuadro es el que me agradó. ¿Por qué razón? Eh, Hoy en día les quiero platicar un plan que tengo, un plan de vida. Dentro de 5 años voy a tener mi rancho. Quiero ser agricultor y quiero ser ganadero. Y entonces justo me he estado metiendo mucho en estos temas de agroecología, me he estado metiendo en muchos temas de esto de tratamiento de residuos orgánicos, porque quiero hacerlo bien. Entonces, esto que está encerrado es algo que me salió ahora sí que finalmente a través de estas ideas que tengo, pues me sale esta propuesta. Quizás no sea una propuesta viable, quizás a lo mejor sea un poco loca. Sin embargo, pues yo considero que hay varios asistentes que pues podríamos debatir un poco esta propuesta y que me dieran su punto de vista. El punto es el siguiente. Cuando nosotros plantamos algo, en este caso la especie vegetal toma nutrientes del suelo, ¿vale? Cuando estos nutrientes se agotan, se recurren a fertilizantes químicos, los cuales causan afectaciones. Y bueno, por último, pues produce la desertificación de los suelos. Si nosotros nos damos cuenta en este diagrama y seguimos esta flecha, esta que va por fuera, nosotros pues podríamos obviar que entonces los residuos que tengamos, pues ¿por qué no los mandamos? Y si se los regresamos a los agricultores esos residuos. Ahora voy a afinar un poco más este punto. Este es un mapa de la superficie agrícola de México. Es un mapa de INEGI del 2005. No encontré uno más reciente. Sin embargo, pues quiero que observen que finalmente cómo está la superficie agrícola en México, ¿no? Tenemos que la parte naranja, pues es agricultura de riego, la parte verde es agricultura temporal y la parte verde olivo, pues es donde no se puede sembrar por diversas razones, ¿no? Porque es desierto, porque las tierras son muy salitrosas, entonces ahí tenemos esos factores. Ahora, dirijamos nuestra atención a la Ciudad de México. En la Ciudad de México, según este censo de superficie agrícola, tenemos que toda la Ciudad de México tiene agricultura de temporal, lo cual para los que vivimos aquí y los que hayan visitado la Ciudad de México, pues es una completa mentira, ¿no? O sea, hoy en día en la Ciudad de México, si se llega a producir algo, si llega a haber tierras agrícolas, pues están en las zonas de Milpa Alta y Xochimilco. Y bueno, esas zonas finalmente producen, pero
pero para consumo local, no para nada van a satisfacer las necesidades de la Ciudad de México. Y bueno, ¿qué tenemos con la Ciudad de México? Pues que se generan aproximadamente 13.149 toneladas al día de residuos. Tenemos una generación per cápita de 1.4 kilogramos. Y sí, nosotros tomamos como base el porcentaje del promedio nacional de residuos orgánicos que reporta Semarnat, que es del 46%. Estamos hablando que al día generamos 6.101 toneladas de residuos orgánicos. Ahora bien, según datos de la SOPSE, tenemos que las plantas de composta que tenemos en la Ciudad de México tratan 888 888.199 toneladas al año, ¿vale? Si hacemos la cuenta, estamos hablando que son 2.433.4 toneladas por día. Entonces, de tal manera que si nosotros hacemos esa resta de los 6.000 menos los 2.000, pues estamos viendo que tenemos 3.667 toneladas al día de residuos orgánicos que no les estamos haciendo nada y que los estamos llevando afuera de la ciudad a tiraderos. En este caso hay un tiradero en Morelos, Cuautla, y en el Estado de México tenemos varios en donde estamos depositando los residuos. Ahora bien, tenemos la central de abastos de Iztapalapa. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir a este centro de abasto, en verdad que es impresionante. Uno se puede perder si es su primera vez porque es enorme, enorme. Son 327 hectáreas y es el mercado más grande del mundo. Se comercializan productos de aproximadamente 24 estados. Ahora, lo que yo propongo es que si los camiones nos traen finalmente las frutas y verduras de sus regiones, ¿por qué no llevar residuos en este caso a esas regiones para que sean tratados en esas regiones? Yo esto lo propondría como un programa federal, en donde a lo mejor, por ejemplo, un camión que venga de Hidalgo, pues se lleve residuos de aquí, de la Ciudad de México, y que allá haga un proceso de composteo, lombricomposteo, una digestión, algo con ello. De tal manera que ese mismo abono que se genera, pues lo utilice en las tierras que están, de donde están sacando este producto. Y de esa manera, pues le podríamos dar esa circularidad a los residuos orgánicos. No sé, les digo, es una idea que he venido pues pensando ahora que he estado con esto de la agricultura y de la ganadería, entonces no sé si sea viable y bueno, pues habrá algunos puntos de vista que posteriormente me gustaría comentarlos. Me gusta también, me gusta tomar el caso de Quintana Roo, porque Quintana Roo, vean, según esto de la superficie agrícola, pues no, pues realmente no siembra, ¿no? Bueno, uno que ha ido a Quintana Roo sí ha visto algunos sembradíos, sin embargo, pues no son tan evidentes. ¿Y a qué voy con esto? Pues que finalmente se estima que en Cancún, la Semarnat estimó, contemplando el número de habitantes, que Quintana Roo generaba 1.546 toneladas al día de residuos. Ujú. Sin embargo, el estado de Quintana Roo dijo que se generan 2.538 toneladas al día. Entonces hay una discrepancia de 1.000 toneladas. ¿Qué pasa con esas 1.000 toneladas? Pues finalmente esas son atribuidas al turismo, ¿no? Esa población flotante que ahora que llega a accionar a esa zona, son los que están generando esas 1.000 toneladas de residuos. Ahora, si nosotros, de acuerdo a Semarnat, consideramos que el porcentaje de residuos orgánicos en la región sureste es del 34.82%, estamos hablando de que tenemos 883.7 toneladas al día las que se generan en Quintana Roo, en todo el estado. Pero, pues tenemos otras fuentes de residuos orgánicos allá, ¿no? Quizás algunos de ustedes han oído el tema del sargazo, que es una plaga para allá. Y bueno, hay datos que en promedio en las temporadas más altas tenemos una generación de 100 toneladas al día de sargazos que llegan a las costas. Entonces, ¿qué hay con esto? En este caso, pues Cancún no tiene zona de cultivo de plano. Todos los residuos también son importados, ya sea de las entidades de México o bien de Estados Unidos se traen algunas.
Entonces, justamente tratar de aplicar un poco esto, que los residuos que traigan, por ejemplo, de Veracruz, perdón, los alimentos que traigan de Veracruz, de Tabasco, de otras zonas, ya de regreso a los camiones, pues que se lleven residuos y que puedan ya hacer finalmente su proceso de su tratamiento biológico a esos residuos. Tengo que mencionar que Quintana Roo es el primer estado en tener una ley para la prevención, gestión integral y economía circular de los residuos. El término de economía circular, les digo, es la primera ley que se tiene en México. Esta fue en el 2019. Y analizando un poco la ley, pues solamente hablan del proceso habla de que los residuos orgánicos se le tiene que dar un proceso de composteo para, en este caso, aprovechar finalmente sus nutrientes. Ahora, ¿qué hay de la economía circular en la academia? Esta es una búsqueda en Science Direct que realicé antier, en donde como palabra clave puse Circular Economy y el periodo lo puse desde el 99 al 2021. Y esto es lo que nos arrojó. Tenemos que en 1999 tenemos 309 publicaciones y para 2021 tenemos 5.788. Es decir, que el tema de economía circular, pues hoy en día ha crecido de manera exponencial. Y bueno, esperemos que esto permee para bien y que se puedan, en este caso, todos estos trabajos de la academia, pues se puedan llevar a buen término y aplicar en este caso, a los municipios, al país. Bueno, vamos con los residuos orgánicos. Pues, ¿qué es un residuo orgánico? Tenemos que, si lo queremos definir químicamente, pues es aquel que en su mayor parte de composición química está compuesto de carbono. Aquí yo cito algunos ejemplos. Tenemos servilletas, hojas, papel y cartón, ramas, restos de frutas vegetales. El papel sanitario usado es también un residuo orgánico. Los pañales, las excretas. Y bueno, algo que quiero decir es que todos estos subproductos que tenemos aquí son susceptibles a ser aprovechados. Pero ¿cómo se generan estos residuos? Si yo les pregunto a ustedes cuál de estas bananas elegirían, pues a lo mejor muchos de ustedes me van a decir que van a elegir la del lado derecho. ¿Por qué razón? Pues porque no tiene pequitas y a mucha gente las pequitas ya le incomodan, ¿no? Entonces, mucha gente, yo conozco gente que, por ejemplo, cuando tiene pequitas el plátano, ya para ellos es un residuo y lo tiran, ¿no? Estamos hablando de que hay un desperdicio de alimentos bastante considerable. Y bueno, ¿cómo sabemos que la comida ya no sirve? Pues hay varios factores, ¿no? Pues el olor, la apariencia, a veces decimos el término que se honguea o se enlama. Y bueno, todos estos ya se convierten en residuos orgánicos. Si nosotros observamos la distribución de residuos, en este caso en México, tenemos que estos residuos alimentarios representan el 33%. Sumamos residuos de jardinería con 10.8 y algunos otros residuos, perdón. Sin embargo, hay otros residuos que también pueden ser susceptibles de ser aprovechados biológicamente. En ocasiones hay cartón y papel que los pepenadores ya no lo apartan porque pues está muy sucio y realmente ya no se lo reciben. Entonces hay cartón y papel que una fracción se podría meter a un proceso biológico. Tenemos el pañal desechable. Ya hay bastante investigación relacionada con esto, ¿no? Digestión anaerobia, lo pueden meter a composta, pueden plantar hongos, entonces ya eso ya está muy extendido y se puede aprovechar el pañal desechable. Y en otros pues tenemos algunos residuos, en este caso higiénicos, como el papel sanitario, que desde mi punto de vista yo creo que puede ser aprovechado. Se genera, sí se genera, tenemos una generación considerable de y yo creo que lo podemos aprovechar en un proceso de digestión anaerobia. A veces pensamos que no lo podemos aprovechar por el tema de las enfermedades, ¿no? Sin embargo, pues trabajamos con lodos residuales, ¿no? Y en los lodos residuales es un concentrado de todo eso, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, otro tipo de aguas residuales, entonces pues yo no le vería
mayor problema con trabajar con estos, con las medidas pertinentes. En México tenemos dos plataformas de datos sobre el desperdicio de alimentos. Tenemos que es una asociación civil, que es la GRAP, y en ella pues es una asociación que constantemente está subiendo ahí algunos informes sobre cuánto se desperdicia en México. Sin embargo, también tenemos por la Cámara de Diputados tenemos ahí un programa que censa los residuos y en el cual calculan que el 34.7% perdón, el desperdicio de alimentos en México alcanza un 34.7%. Entonces es lo que tenemos. Y bueno, ¿qué hacemos finalmente con esos residuos orgánicos? Pues los sacamos de la casa, transporte a estaciones de transferencia y posteriormente a disposición en sitios, disposición a sitios de disposición final, valga la redundancia, perdón ahí. Y bueno, lo que tenemos ahí es el desaprovechamiento del potencial de estos residuos. ¿Qué tenemos cuando estos residuos llegan a un tiradero abierto? Por ejemplo, esta es una foto del tiradero abierto de San Hipólito, allá de Mexicali. Y pues tenemos gases, en este caso la generación de gases que contribuyen al el efecto invernadero. Tenemos lixiviados de metales disueltos, de medicamentos, de otro tipo de componentes. Y también son focos de infección. Y bueno, para hablar de procesos biológicos, pues no podría faltar en este caso el tema de los microorganismos. Los microorganismos, pues a grandes rasgos son seres vivos, los cuales para poder estudiar necesitamos un microscopio. Tenemos dentro de los importantes para los procesos que vamos a citar más adelante, son las bacterias, hongos y levaduras. En la foto del lado izquierdo tenemos un hongo que es un Aspergillus y del lado derecho tenemos un Bacillus. Así se ven al microscopio, son formas, esas son sus formas. Y bueno, tenemos que estar conscientes que los microorganismos están en todas partes. No nos podemos librar de ellos y bueno, gracias a ellos, tenemos en este caso los procesos de biodegradación. Entonces no perdamos de vista eso, ¿no? Que la base de la biodegradación son los microorganismos. Ahora bien, ¿qué se puede hacer con los residuos sólidos, con los residuos orgánicos? Pues podemos darles un tratamiento biológico, ya sea que nos vayamos por una ruta aerobia, donde vamos a tener la presencia de oxígeno, o una ruta anaerobia, donde vamos a tener la ausencia de oxígeno. Dentro de los aerobios destacan la composta y en este caso procesos con macroorganismos. Y en el caso de los anaerobios tenemos la digestión anaerobia y la fermentación oscura. Realicé una búsqueda ahí en Science Direct para ver cómo estábamos con respecto a estos temas, ¿no? Realmente yo creía que la composta iba a tener mucho más artículos relacionados mucho más artículos de artículos científicos. Sin embargo, no, realmente quien tiene el mayor aporte a nivel ciencia es la digestión anaerobia con 5.976. Posteriormente le sigue la composta y la fermentación oscura. En el caso de los macroorganismos, pues tenemos que apenas están, ahora sí que yo digo que en fase de pañales porque apenas están iniciando investigaciones con ellos. En México, según datos de la Semarnat, tenemos que hay 19 plantas de composta alrededor del país y tenemos 5 plantas de biodigestión. Si queremos verlas, están distribuidas de esta manera. La mayor cantidad de plantas de composta pues están en la zona centro, que es finalmente 7 corresponden a la Ciudad de México y 4 al Estado de México, entonces tenemos ahí 11. Tenemos ahí unas plantas de digestión en otros estados. Y bueno, en el diagnóstico no se menciona en este caso el el relleno sanitario de Cimaprode en Nuevo León. Sin embargo, la razón es que finalmente ahí va todo revuelto, no tenemos residuos sólidos urbanos como tal. Sin embargo, creo que merece ser mencionado debido a que pues ellos sí aprovechan la generación de metano para producir energía y utilizarla en la ciudad
en la zona centro de Monterrey. En el caso de la composta, ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Pues tenemos microorganismos, tenemos la adición en este caso, de oxígeno, de agua, y lo que pasa es que pues se van rompiendo las moléculas. Posteriormente, una vez que se van rompiendo estas moléculas, vamos a obtener como productos finales un abono orgánico sólido y dependiendo de la naturaleza del residuo orgánico, podríamos obtener también abonos líquidos. Este es el proceso pues más extendido en México. Y bueno, si nosotros hacemos una lupa ahí cómo ha ido creciendo, en este caso, el proceso de composteo en investigaciones científicas, tenemos que, pues, en 22 años, el aumento ha sido 5.6 veces, es de los tratamientos, de los 5 tratamientos que va a presentar, el que menos ha crecido. Y bueno, hay datos interesantes. Por ejemplo, cuando tenemos un proceso de composteo tenemos fases. Tenemos una fase mesófila en donde la temperatura está por debajo de los 40 grados centígrados. Posteriormente tenemos una fase termófila. Y en esta fase termófila a mí siempre me ha quedado esa duda. Nosotros podríamos aprovechar ese calor generado, no sé, para algún tipo de proceso. Hace poco hablaba con un especialista en el tema de energía y me decía que pues podría ser inclusive para como una calefacción de un cuarto. Entonces ahí es algo interesante que quería mencionar con respecto a la composta, que creo que ese calor que se genera yo creo que puede ser utilizado. Pues tenemos que en México se encuentra la planta de composta más grande de Latinoamérica, que se encuentra en Borja Poniente, pilas de 100 metros de largo, con alturas de 5 metros. Es bastante impresionante ir a esta planta. Realmente cuando uno va, pues ve montañas, montañas, uno piensa que es suelo, sin embargo, la realidad es que son residuos pues, que han sido apilados y que finalmente ya han conseguido estabilizarse y ven pues, como tierra. Entonces, es muy impresionante la vista a esta planta. Les comentaba que tuve la oportunidad de participar en un proyecto que fue operación de 7 plantas de composta en la Ciudad de México. Realmente sí tenemos 7 plantas en la Ciudad de México, sin embargo, la gran problemática con ellas es que no, la falta de recursos. ¿Por qué razón? Porque a veces no hay suficientes operarios. A veces tienen máquinas, pero las tienen descompuestas. Y entonces, la verdad es que la gente de estas plantas de composta hacen un tremendo trabajo, porque con lo que tienen, en verdad, sacan su chamba. Y bueno, pues es algo que les quería mencionar. En cuanto a la lombricomposta, pues tenemos que también van a intervenir microorganismos, oxígeno, agua, y en este caso vamos a meter al proceso lombrices, ¿vale? La finalidad es obtener un abono orgánico, sólido y líquido, y lombrices. Existen varias especies, en este caso, que se utilizan. Las van a conocer por sus nombres comunes, como roja californiana, lombriz tigre, lombriz rayada. Sin embargo, sus especies es Escena foetida y Escena andrae, que son las más utilizadas. ¿Qué hay con respecto a esto, a la investigación respecto a la lombricomposta? Pues tenemos que sí, es el que más ha aumentado, ¿no? Tenemos 56 veces aumentó en este caso su producción, de 7 artículos en el 98 a 338 en el 2021. ¿Pero por qué se elige esta tecnología? Pues básicamente porque las características de las lombrices es que tienen una alta tasa de reproducción, se adaptan a diferentes regiones. He llevado lombrices, por ejemplo, a Mexicali y han aguantado los calores de Mexicali de 40 a 45 grados y bueno, se han reproducido y no les han afectado. He llevado también lombrices a Hidalgo con climas bastante fríos y las lombrices aguantan. Entonces esa adaptabilidad las hace pues muy útiles. Son voraces. Se calcula que consumen los residuos 1.5 veces en masa. Y además son resistentes a intervalos de pH de 5 a 9.
Otras de las características, pues es que estas lombrices son hermafroditas imperfectas, es decir, que tienen los dos órganos reproductores, sin embargo necesitan otro individuo para poder aparearse. De esta manera, cuando ellos aparean, aquí algo relevante es que las dos quedan, pues quedan cargadas y las dos tienen la posibilidad de poner conidios. Entonces eso los habla de la alta reproducción que tienen. Además, su sistema, si ustedes observan la imagen, el diagrama de la lombriz, pues desde que entra el residuo, pues pasa a lo largo de todo esto su sistema digestivo. Entonces, la ventaja de eso es que puede eliminar patógenos y además que puede tener un buen tratamiento de la materia orgánica. Hay algunos casos de estudios con respecto a la lombricomposta. Este es un artículo que se publicó en el 2018 y habla de que por qué Teocelo sí pudo. Entonces ellos hablan de realmente en Teocelo los residuos orgánicos que se generan en el Teocelo es un estado, perdón, es un municipio ubicado en la zona centro de Veracruz. Este municipio lo que hace es que sí tiene una recolección de residuos orgánicos e inorgánicos y los residuos orgánicos son llevados en este caso, a una planta de lombricomposta. Esta planta de lombricomposta se encarga de tratar esos residuos y posteriormente con la composta obtenida la obsequia a los habitantes. Algunos de los habitantes pues tienen cafetales y tienen otras plantas frutales, entonces ahí aprovechan eso. Entonces, justamente este es un ejemplo de que la economía circular sí se puede dar con este tipo de procesos. Esta planta se las quiero presumir, es una planta en Tecate, Baja California. Me llevaron una vez porque querían echarla a andar. Realmente me impresionó porque es la más grande que he visto en México. No he visto algo tan grande y tan sistematizado. Sin embargo, la tenían arrumbada. Entonces, si ustedes ven acá, por ejemplo, este era su cobertizo. Su cobertizo tenía un sistema que se abría para, en este caso, proporcionar ventilación y se cerraba a ciertas horas. En este tablero, por ejemplo, se controlaba el regadío, se controlaba la temperatura de toda esta nave y ellos hacían sus lombricomposta en estas tinas, son tinas de 150 litros, y entonces lo que hacían ellas eran aprovechar finalmente el espacio hacia arriba. La verdad que me impresionó, sin embargo, pues la tenían abandonada, yo hasta la fecha sé que está abandonada, no le han hecho nada, y es triste porque ya después cuando uno indagas se entera que finalmente este recurso lo bajaron de un recurso federal y bueno, pues hicieron esto, pero nunca le dieron continuidad. Entonces, les quería enseñar esta planta porque les digo, es la más grande que yo he visto en México. Tenemos otro proceso que es la larvacomposta. Hace algunos años, hace como 6 años, en el laboratorio de tecnologías teníamos este tipo de proceso. Este proceso es básicamente, tenemos igual, microorganismos, oxígeno, agua, y tenemos en este caso unos invitados que se llaman la famosa mosca soldado. Lo que hace esta mosca soldado es alimentarse con los residuos, posteriormente van a producir muchas larvas y tenemos un abono orgánico. Así se ve la mosca soldado. Realmente si ustedes la ven se ve como una avispa, sin embargo es inofensiva, no pica. Y la gran ventaja de esta es que produce mucha larva y estas larvas son muy voraces. Mm, ok. Tenemos este criadero de mosca soldado. Este criadero es de una universidad allá en Perú, en donde ellos son los innovadores a nivel Latinoamérica con respecto a este tipo de procesos. Las alimentan con residuos orgánicos. Y bueno, este proyecto finalmente esto que ven ustedes es parte de un proyecto que hicieron unos franceses en Malasia. Fíjense lo que hacen ellos. Tienen transportarla, en este caso a la granja de insectos.
En la granja de insectos lo que hacen es moler los residuos que llegan, los trituran y posteriormente se los dan de comer a las larvas. Las larvas, una vez que, pues, que ya están en tamaño óptimo, sufren un proceso de cocción y prensado, un secado y posteriormente estos se trituran hasta obtener una harina de larva. Esta harina de larva pues ya es un alimento para la cría de pollos, para la cría de peces y tenemos un abono que es abono ya utilizado en el campo. Entonces este es un proceso ya a nivel industrial. Por ahí está el link, ahí está en el link, ahí pueden ver justamente el video de cómo de cómo se lleva a cabo este proceso pues ya es un proceso industrial en donde pues se está aplicando esto de la economía circular. Hay cosas interesantes con respecto a la investigación de estas moscas soldado, porque los que hemos hecho alguna vez los abonos orgánicos, pues uno de nuestros objetivos es que nuestros abonos sean ricos en ácidos fúlmicos y fúlvicos. Entonces, lo que se ha visto, por ejemplo, con este tipo de mosca, es que se tiene una producción más rápida de estos ácidos comparándola con otros procesos como es la composta. También cuando se utiliza este tipo de larvas, la degradación de residuos orgánicos pues llevan hasta 9 días, según lo reportan los autores. Y bueno, con respecto a la digestión anaerobia, pues tenemos igual ingreso de microorganismos, no tenemos ingreso de oxígeno y bueno, necesitamos agua. Lo que tenemos ahí finalmente es, lo que percibimos es la generación de metano y el digestato. Con respecto a esto, pues realmente la producción científica con respecto a este proceso, pues ha aumentado 8.8 veces en 22 años y como les digo, es la que más se ha estudiado. Les mencionaba que, por ejemplo, en Nuevo León, pues sí se tiene la transformación de justamente de residuos, pero ahí son residuos sólidos urbanos y estos transforman en 4.500 toneladas diarias de basura. El biogás que se generan lo utilizan en la zona metropolitana de Monterrey y alimenta el 80% del alumbrado público de 7 municipios y la línea 1 y 2 del metro, Metro Rey le llaman ellos. Entonces realmente ahí es un aprovechamiento justamente de esta bondad de los residuos orgánicos. Y bueno, por último tenemos la fermentación oscura. La fermentación oscura es básicamente igual microorganismos, agua, ruptura de moléculas y tenemos hidrógeno y digestato. Realmente es una digestión anaerobia, sin embargo aquí lo que se hace es inhibir el crecimiento de cierto tipo de bacterias. Esto es con la finalidad de producir hidrógeno. Eh, ¿Cómo ha ido variando? Pues tenemos que la producción ha aumentado de 327 artículos a 3.592 y es uno de los que es uno de los que en orden exponencial tiene la mayor tendencia. Los datos interesantes que con el hidrógeno, por ejemplo, que se tiene, pues comparándolo con otro tipo de combustibles, es que un kilogramo de hidrógeno es lo mismo, bueno, es similar a 2.8 kilogramos de gasolina, a 2.4 kilogramos de metano, 3 kilogramos de gas natural. Por ende, es algo que se está buscando. Como consideraciones finales, pues yo creo que el gobierno debería repensar la gestión actual de los residuos sólidos urbanos y sobre todo los orgánicos. Se debe actuar para un tratamiento eficiente y ecológico y en este caso basarse pues en los principios de la economía circular. Otro punto es que todos los residuos orgánicos son susceptibles de aprovechamiento, todos. Solo se tiene que conocer la manera correcta de hacerlo. Y por último, los residuos sanitarios pueden ser aprovechados. Sin embargo, lo que decía, se debe tener precaución en su manejo. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco su atención. Está mi contacto por si alguno tiene alguna duda o que quiera que le pase información, con todo gusto. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por tu excelente presentación. Vamos a pasar ahora a una sesión de preguntas y aquellos que estén interesados en hacer una pregunta, indíquenmelo levantando su mano o sí, levantando su mano. Ricardo, adelante Ricardo, tiene una pregunta.
te escuchamos, Ricardo. Sí levantaste tu mano, ¿verdad? Ahora sí me escuchan. Ahora Creo que sí. Ah, eh, que buenos días a todos, buenos días Juan Carlos, muy interesante tu presentación. Eh, Veo que se hizo una búsqueda muy completa sobre publicaciones científicas y datos sobre ciclos de composteo y bachamiento de residuos orgánicos, ¿no? Bueno, son varias, ¿no? Eh, Estás adscrito a la UAMA, ¿es correcto? Sí, doctor. Ok. Entonces, en Guamas ese Capotzalco. sentido, sí, a la UAMA. Entonces, en ese sentido, yo quería preguntar primero si existe algún tipo de programa piloto que hayan implementado ahí en la universidad donde estás adscrito para el aprovechamiento de estos residuos y qué tan efectivo, perdón, ha sido y cómo se ha aterrizado esa experiencia para contribuir a la economía del entorno más cercano. Esa es una. Sí, en la UAM se tiene un proyecto, en este caso de composteo de residuos de poda. Lo que se hace es un proceso de composteo en pilas estáticas y bueno, ese no, vaya, no lo manejamos en nuestra área. Eh, Ahí sí, información no tendría mucha, doctor. Lo que sí le puedo decir es que en la carrera de ingeniería ambiental hay una materia que se llama Taller de Residuos Sólidos Urbanos y Suelos. En esa carrera se da cada trimestre y por lo regular se pone a que los alumnos hagan compostas. Las compostas van del orden de a veces de 1 metro cúbico por equipo, es decir, que a lo mejor son 4 o 5 metros cúbicos que se tiene por trimestre de la generación de composta. Y bueno, lo que se hace con esas compostas es aplicarlas a las áreas verdes y en ocasiones pues los mismos alumnos se llevan alguna parte. Y la otra pregunta es que, bueno, si es que se han hecho alguna propuestas o recomendaciones a algún organismo, dependencia o asociación civil sobre recomendaciones para poner en práctica toda esta búsqueda tan interesante, esta revisión tan interesante bibliográfica que has hecho. Y pues me imagino que estás trabajando en el tema, ¿no? Y si ha sido así, ¿cuál ha sido ¿Por qué pregunto esto? Porque sí es cierto y muy interesante la generación de conocimiento científico, pero creo que también debe ser aterrizado, ¿no? Haciendo propuestas prácticas para resolver problemas, ¿no? En ese sentido, mi pregunta, comentario. Sí, como tal acercamiento, solamente cuando alguna asociación civil, por ejemplo, pide lombrices que le regale o que le dé un curso, se las doy. O sea, esa es la única situación que doy. Eh, a veces con un grupo de estudiantes de la UAM vamos a primarias y vamos ahí talleres de composta o teníamos planeado lombricomposta, sin embargo se atravesó esto de la pandemia y ya no lo pudimos echar a andar. Pero esa es la parte social que hacemos, ¿no? Que finalmente el conocimiento lo damos a quien lo pida y la donación de lombrices. En la UAM tenemos bastante lombrices y entonces quien quiera lombrices siempre se le regalan. Ok, gracias. Bien, gracias, Ricardo. Pasamos a la Gracias. doctora Letia, que también levantó su mano para que haga las preguntas. Sí, no, nada más, si puede hacer sus preguntas a Alfredo primero, por favor. Ok, entonces le cedemos la palabra a Alfredo para que haga ese par de preguntas que tiene.
Hola, buenos días. Gracias por la palabra. Primero, una aportación para el doctor Juan Carlos. Enhorabuena por su presentación. Y estoy de acuerdo en él en que uno como basurólogo pueda integrarse en el conocimiento del saber de la agroecología, aportar hacia esa nueva área. Eh, me, Me reflejo mucho en esa parte con él. Y las preguntas serían hacia la parte de la integración del conocimiento de la agroecología con el aprovechamiento de los residuos orgánicos. Y una de las partes fundamentales de la agroecología es esa, ¿no? En el cual el flujo de las energías en los ecosistemas se tengan que aprovechar y nunca haber el desperdicio. La otra sería cómo las enmiendas o los abonos orgánicos pueden mejorar en los suelos y estos aprovecharse en una mejor producción agroecológica. La otra, en la fase termofílica de las compostas, normalmente sabemos que lo que más carece una composta es del nitrógeno y es en esa fase donde se volatiliza el nitrógeno. ¿Cómo aprovechar esa parte para que no haya un desperdicio, bueno, una volatilización del nitrógeno? Si tenemos que agregar algo, un microorganismo para que se involucre ahí, o el tipo material de los residuos hagan que no se volatilice, o si también la relación carbón-nitrógeno tiene una gran importancia. La otra, perdón que sean tantas, si realmente usted considera que a la vermicomposta y la larvacomposta se le pueden considerar como una composta, cuando sabemos que una composta exactamente lleva una fase mesofílica en el cual hay una elevación de temperatura y un descenso, y en las otras no hay como tal dichos procesos. Bueno, serían todas las preguntas. Gracias, Alfredo. Ok, Le damos bueno, la gracias, palabra. Alfredo. Adelante, Sí, Juan con Carlos. respecto al... Sí, doctora, muchas gracias. Con respecto al nitrógeno, Alfredo, sí, sabemos que el nitrógeno se nos puede ir sobre todo en las fases termófilas. Cuando se tienen fases termófilas, por ejemplo, cuando tenemos la temperatura por arriba de los 50 grados, una forma de regular que no se te vaya el nitrógeno es voltearlo más constantemente. Esto va a ayudar finalmente a que el calor no se almacene tanto y por ende, pues bajarle la temperatura. De esta manera tú podrías evitar la pérdida de nitrógeno. Con respecto a las pruebas, en el laboratorio en el que estoy hace mucho tiempo, pruebas en donde comparamos el uso de enmiendas orgánicas comparándolas con fertilizantes químicos. De hecho, hicimos una tesis de eso. Y bueno, la conclusión a la que se llegó, pues que las enmiendas, en este caso orgánicas, eran iguales o mejores que un fertilizante químico. Esa fue la conclusión a la que llegamos. Y con respecto a, me decías de la calidad de la composta y la larvacomposta, perdón, la calidad de la larvacomposta, lombricomposta con respecto a la composta. ¿Sí, Alfredo? Eso ya no te lo oí bien. Sí, era tanto la calidad, pero si realmente usted considera que son consideradas como en el rango de ser una composta, ya que no llevan un proceso de una fase termófila. Si que realmente se les da Lo que, pues, el concepto de compostas. lo que pasa es que el término composta, si nosotros nos vamos a la norma mexicana, nos habla que debe de tener una fase termófila. Eso es la norma mexicana. Entonces, ya al no tener en el proceso de vermicomposta y larvacomposta, al no tener esa fase, pues ya automáticamente podemos decir que no. Sin embargo, si nos vamos a literatura europea, la literatura europea lo que nos habla es que la composta es la mezcla, en este caso, de materia orgánica con la finalidad de tener una biodegradación por diferentes métodos. Entonces, en México como tal no sería una composta, pero si te vas a otro tipo de literatura como la europea, ahí sí sería una composta.
Entonces esto podría tener, legalmente podría tener complicaciones aquí en México comercializar la vermicomposta como una composta. No, porque hay una norma mexicana. Hay una norma mexicana, es del 2018, me equivoco. Y esa norma, el objetivo de esa norma es el tratamiento de la fracción orgánica de los residuos sólidos, no, el tratamiento de la fracción orgánica. Y dentro de esa norma está estipulado la composta y la lombricomposta, están estipulados ambos. Gracias. Por nada. Pasamos con la doctora Letia, que también tiene preguntas. Le cedo el micrófono. Sí, muchas gracias, Juan Carlos, por tu presentación. Fue muy interesante y algo que me llamó la atención y que nunca había contemplado ni escuchado es esta propuesta de esquemas de logística inversa para residuos orgánicos, ¿no? Generalmente esta idea de que los vehículos que se utilizan para transportar las mercancías se utilicen de regreso para los residuos está muy difundida en el caso de los inorgánicos y es practicada, ¿no?, en varias situaciones, pero no así en esta situación. Sin embargo, me queda la duda sobre si se tendría que hacer alguna especie de estabilización de los residuos orgánicos, pensando en evitar procesos biológicos que pudieran generar consecuencias adversas, desde atracción de vectores, generación de malos olores, etcétera. Y si en este caso de que se requiriera una estabilización, a lo mejor procesos como el biosecado pudieran ser aplicables, que son un poco más simples que el composteo. No sé qué nos puedas decir a este respecto. Sí, con respecto a ella, doctora, a ello, la idea, le digo, la idea surge porque yo voy mucho a la central de abastos de Catepec y allá ya me hice amigo de un aguacatero. Entonces, pues este aguacatero lo que hace es que cuando va a la central de abastos, le dice al de las lechugas que le aparte todos esos residuos de las lechugas porque se los lleva a sus puercos. Entonces de ahí pues salió esa intriga y digo, pues es que si se lleva ese residuo, pues se podría llevar otros y tratarlo allá en ese rancho. Yo creo que los viajes que se hacen en este caso de las diferentes localidades que traen los residuos, traen, perdón, los alimentos a la Ciudad de México, yo creo que son bastantes como para poder asegurar que no pase tanto el residuo, que se lleve en un lapso de aproximadamente 2 o 3 días, que es aproximadamente lo que lo tendríamos en la casa. Entonces yo creo que ahí podría ser esa habilidad, doctora, de que pues sea una y le digo, por los viajes que hacen este tipo de personas que se dedican a la venta de productos, aunque esto del biosecado pues no estaría mal. Sin embargo, con respecto al biosecado, pues ahí sería, el gran problema es el área. ¿Dónde secas tanto residuo sin que a la población le cause, pues, en ocasiones la molestia, ¿no? O dónde tienes un área tan grande para poder hacerlo. Yo creo que ese sería el conflicto, doctora. Sin embargo, pues sí, es interesante ese punto. Gracias, Juan. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algún comentario para el doctor Juan Carlos. Sí, yo, Sara, Adelante, Perdón. Fabián. pues precisamente estoy de acuerdo con lo que señala Letia, a la propuesta de Carlos, y comenta Carlos que haría falta mucho espacio para procesar esto. Pues de hecho el espacio ya está, se llama planta de composta. Entonces, obviamente no va a haber el espacio para procesar todos estos residuos de la central de abastos, ni de los residuos separados en la Ciudad de México, en la planta perdón, en la central de abastos,
pero para eso está la planta de composta. Entonces, aquí la lógica sería a la propuesta que hace Carlos, bien sencilla. En lugar de que los camiones partan de la central de abastos con los residuos frescos a su lugar de origen, es nada más hacer una pequeña desviación para llegar a la planta de composta, y estoy de acuerdo con Aletia. ¿Por qué? Porque si tú te vas, en lugar de llevarte 100 toneladas o 10 toneladas, pongamos la unidad de masa que quieras, de residuos frescos, y te los llevas ya procesados, vas a poder cargar mayor cantidad de residuos. Es decir, a ver si me explico mejor, vas a dejar de estar llevando agua, porque los residuos tipo central de abastos tienen 87-90% de agua, me refiero a los residuos orgánicos de alimentos. Si tú los procesas por composta, ya no van a llevar ese 90% de agua. Si los procesas por biosecado, llevarán 10% de agua. Entonces, en realidad, con un solo viaje, podrías estar transportando, ya procesados, lo que frescos te llevaría 8, 9 o 10 camiones. Entonces, el hacer eso, en lugar de partir de la central de abastos, un pequeño trayecto adicional a la planta de composta, donde podría procesarse también la materia orgánica por biosecado, no solamente composteo, y ahí tomas los residuos y los llevas a su centro de origen de manera mucho más eficiente y con menos gastos de transporte que ya fueron procesados. Entonces, yo creo que sí es factible, nada más que pues hace falta a veces que la gente del gobierno, los tomadores de decisiones, que les presenten estas opciones y que tengan voluntad, que haya voluntad política para hacerlo, ¿no? Definitivamente. Entonces, con eso es mi comentario. Repito mi punto de vista, me parece, al igual que Aletia, buena la propuesta de Carlos, pero simplemente hago este comentario para ver que no hace falta espacio, ya está el espacio. Hace falta hacer ajustes para aprovechar mejor la infraestructura y los recursos que se tienen y los espacios. Gracias. Gracias, Fabián. Pasamos con Gerardo y luego creo que por ahí Otoniel también había levantado la mano. Adelante, Gerardo. Gracias. Eh, con respecto a las plantas de composta en la zona central, bueno, no sé solamente si es en la Ciudad de México o también en el Estado de México, hacías referencia a falta de recursos en esas plantas, si bien entendí. En ese sentido, eh, ¿qué tan eficientes son en su procesamiento y cómo evaluarías el trabajo de estas plantas en este momento? Ok, primero que nada, darle las gracias al doctor Fabián por su comentario tan valioso. En verdad, no lo había pensado de esa manera y le agradezco mucho esas aportaciones. Y perdón, doctor Gerardo, con respecto a lo de las compostas. Este proyecto se realizó en el 2017, fue cuando lo hicimos. En vaya, cuando nosotros fuimos, pues sí, y llevamos hicimos una hoja en donde anotábamos en este caso las características. Por ejemplo, anotábamos cuánto número de trabajador, cuánta maquinaria había, cuánta servía, los entrevistábamos para ver en este caso qué tipo de problemáticas se enfrentaban. Entonces, pues ellos decían que realmente la problemática del recurso era lo que más les pegaba a ellos. Como tal, no sacamos una calificación diciendo esta es la mejor, esta es la peor. Sin embargo, visitamos, por ejemplo, la de CU y la de CU fue una de las que, para nuestro punto de vista, es la que de las mejores que trabajó. También la de Álvaro Obregón, por ejemplo, la de Milpa Alta. La de Milpa Alta era un pedazo pequeñito, pequeñito, de aproximadamente, yo creo que eran unos 300 metros cuadrados, en donde su mayor residuo orgánico era de nopal, y donde ni siquiera se alcanzaban las temperaturas de composta, no tenían Bobcat. Entonces cada una tuvo sus peculiaridades, doctor. Lo interesante sería ahorita, por ejemplo, volver a ir y comparar, contrastar eso que hicimos en ese año con respecto a la actualidad. Eso sería interesante. Sin embargo, pues no lo tenemos contemplado.
¿De alguna manera consideras entonces que cada municipio o asociación intermunicipal, conjunto de municipios, deberían tener plantas de composteo para poder procesar sus residuos orgánicos o la fracción orgánica? Esa es una. Y la segunda sería, en el mapa de la República Mexicana, donde hace falta mayor atención al composteo para promoverlo, para aumentar la producción de composta o el procesamiento de residuo orgánico. De acuerdo a tu punto de vista, ¿dónde haría falta desarrollarlo más? Gracias. Ok, con respecto a la primera pregunta, doctor, eh, yo creo que hay algo bastante invaluable que se tiene en las plantas de composta, y es la experiencia de los trabajadores. Los trabajadores realmente, o sea, son unos másters en composta. Entonces, realmente esa experiencia que tienen, pues, es un punto clave, porque justo, o sea, sin tener tantos insumos, a veces sacan su trabajo. Entonces, yo creo que ahí tendrían que darle finalmente mucho más mérito al trabajador y darle en este caso los recursos y los recursos y darle facilidad para que pueda en este caso tener los equipos para echar a andar esas plantas, porque pues ya se tienen, finalmente aquí lo importante es que se echen a andar. Hay gente que las puede echar a andar, pero no tienen recursos. Con respecto a la segunda pregunta, doctor, yo creo que sería las zonas agrícolas. Sinaloa, por ejemplo. Sinaloa es el estado que produce más a nivel nacional. Pero Sinaloa pues realmente no tiene nada de plantas de composta o algún tipo de proceso biológico. Entonces yo creo que ahí estaría genial que se pusiera algún tipo de planta de composta en donde se pudieran tratar los residuos tanto de ganadería como los residuos que se generan en la zona. Ese sería uno de mis puntos. Y otras zonas, por ejemplo, que tengan mucho, que tengan mucha parte de sembradío, ¿no? Estoy pensando un poco en la parte de Nayarit, Jalisco. Bueno, Jalisco tiene ya algo, pero sí, yo pondría algo en Sinaloa, doctor. Muchas gracias. Muy buena tu Gracias a conferencia. usted, doctor. Gracias. Le damos la palabra a Otoniel. Sí, sí, gracias, gracias, saludos a todos y felicitaciones, Juan Carlos, por tu excelente presentación, muy, muy interesante, muy didáctica. La pregunta concreta precisamente, y me la hacían ayer, mis alumnos del curso. Ahorita que hablabas de los residuos, orgánicos, de los residuos de alimentos, que hablaste de los procesos de tratamiento, tanto aerobios como anaerobios. Te pregunto si existe o sabes de alguna experiencia para tratar precisamente los plásticos catalogados como biodegradables, que en las excelentes presentaciones anteriores de Aletia nos ha explicado muy bien los diferentes tipos de bioplásticos, entre ellos los biodegradables, pero que también están elaborados, ustedes lo saben, de diferentes materias, por ejemplo, glucosa, glucosa de maíz, etcétera. Pero me pregunto si, por ejemplo, los plásticos biodegradables, en este caso, Alete me acuerdo que nos decía que para que se puedan biodegradar, y sí me queda claro, pues necesitas darles las condiciones adecuadas a los microorganismos, o sea, pues ponerlos en un digestor y ponerle las condiciones adecuadas a los microorganismos para que puedan degradar estos plásticos, porque pues si lo sigues mezclando y enterrando en un sitio de disposición final, pues quizás la biodegradación no se dé o no como el fabricante dice. Eh,
te pregunto si sabes si sabes o saben de alguna experiencia que precisamente para tratar este tipo de materiales, específicamente los plásticos biodegradables, o cuál es la sugerencia con base en tu experiencia para tratar este tipo de residuos. En este caso, si los podemos mezclar, por ejemplo, con los residuos de alimentos que comentabas y la otra parte de residuos orgánicos, como son los diferentes tipos de papel, ¿no? En este caso, los sanitarios, yo coincido mucho contigo, que sería la digestión anaeróbica. Eh, no sé si me escuchaste porque creo que se me cortó la llamada. Bueno, eso es la pregunta, Juan Carlos. Gracias. Ok, gracias, doctor. Con respecto a los plásticos biodegradables, pues tenemos un gran problema en México, que hoy en día en el mercado pues están circulando varias marcas que dicen llamarse biodegradables y, y pues las pruebas que hemos realizado pues dicen lo contrario, ¿no? Entonces justo este tipo de piratería de plásticos hace que, por ejemplo, un productor de composta no se anime a meter plásticos según biodegradables. ¿Por qué razón? Porque si yo meto un plástico que tiene la leyenda biodegradable a mi proceso y de repente meto varios plásticos de ese tipo y de repente pues le meto una maquinaria, una botadora de composta, ese plástico pues no se va a biodegradar, entonces ¿qué es lo que va a hacer? Pues me va finalmente a fregar mi proceso, ¿no? Mi volteadora. Entonces, esa es la gran problemática que tenemos hoy en día, doctor, que eh, yo lo catalogo así, que estamos ante una situación de piratería de plásticos, porque pues no, realmente cualquiera le pone la etiqueta y todo. Tenemos una experiencia, por ejemplo, ahorita con unos plásticos biodegradables, según, en donde ya llevan aproximadamente un año en un proceso de lombricomposta y los plásticos están enteritos, no se les ve nada, 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 y se anuncian como biodegradables. Entonces, justo este tipo de malas prácticas de los productores de plástico, pues hacen que realmente que realmente un productor, por ejemplo, de composta o lombricomposta, realmente quisiera meter los plásticos porque pues, le va a causar una afectación a su proceso, doctor. Sí, sí, Juan Carlos, gracias. Entonces, en este caso, al día de hoy, con base en tu experiencia, qué sugieres que podríamos hacer con la invasión de plásticos catalogados como biodegradables? Que pues en varios municipios, en el caso de Morelia, se prohibió el uso del plástico derivado del petróleo, pero se ha permitido indiscriminadamente el uso de este tipo de plásticos. Entonces, pues algunas empresas están ahí aprovechándose, pero la disposición de estos materiales, de estos residuos, está siendo de la forma tradicional, se están mezclando y se están enterrando inadecuadamente en lo que le llamamos relleno sanitario. Entonces, nosotros pues como ahora sí que como expertos en residuos, ¿qué podemos sugerir al municipio? ¿Construcción de algún digestor especial para este tipo de residuos que pues ya no es 1 o 2 toneladas, ¿eh? Grandes empresas, ustedes lo saben, allá también yo creo que en la Ciudad de México o en todos lados están masificando el uso de estos plásticos catalogados. Y si a eso le sumamos las otras categorías de bioplásticos, pues creo que al menos yo lo veo con base en lo que estoy observando, que pues estas medidas están siendo contraproducentes. O sea, si no estamos desarrollando los mecanismos pues para tratar todos estos materiales, ¿no? Ujú. Porque definitivamente, como bien tú lo dices, yo también pienso que en una planta de composteo para tratar mediante
ahora sí que mediante digestión aerobia, pues composteo todos los residuos, la parte de los residuos orgánicos, los residuos derivados del consumo y la elaboración de alimentos. Si mezclo este tipo de residuos orgánicos, me pueden interferir con mi proceso de degradación, ¿no? O sea, no hemos hecho las pruebas, pero por eso preguntaba si ustedes sabían por ahí de alguna experiencia. Gracias. Sí, sí, que se me venga a la mente, no tengo algo claro que hayan finalmente estos plásticos metido, agregados a un proceso biológico. No se me viene a la mente, igual la doctora Leti a lo mejor sí tendría ahí algún dato, pero pues lo que me dice ustedes, ¿qué hacer? Pues yo creo que presionar a las autoridades. Hay municipios, por ejemplo, en Tijuana, que Tijuana dijo, yo no me voy a meter en líos de si la bolsa es biodegradable o no es biodegradable, yo voy a prohibir todas las bolsas. Y entonces, pues de esa manera ya se quitó el peso, ¿no? De ahí, de decir, pues es que tiene que cumplir tales características. Porque las pruebas para hacer esto de la biodegradación, pues son pruebas largas, son pruebas costosas. Y pues para todos los plásticos que hoy en día están en el mercado, híjoles, estaría muy difícil hacerlas. Además de que no hay tantos laboratorios que hagan este tipo de pruebas, doctor. Entonces, yo me iría desde mi punto de vista, yo me voy por la fácil y prohíbo todos. Ok, Aletia quiere Juan Carlos. comentar. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias. Gracias, Otoniel. Aletia quiere comentar algo al respecto. Le cedo el micrófono. Sí, gracias, Sara. Otto, en México la única certificación que tenemos y que igual en el extranjero es la única que existe es para compostables, para plásticos que se biodegradan en composteo. Y es en composteo industrial, no en composteo casero, no en lombricomposta, nada de eso. Entonces, los únicos en los cuales podríamos tener cierta confianza es en los compostables certificados. Y ya hay un organismo de certificación en México. Quizá los puedes contar con los dedos de la mano, las marcas que cumplen con este requisito. Cualquier otro que diga otra cosa no tiene cómo comprobarlo. Si dice biodegradable, bioamigable, lo que sea, no es su dicho nada más. Entonces, la recomendación sería desconfiar. Ahora bien, si tú tienes un compostable certificado, solo va a funcionar en composta. Nosotros los hemos probado en procesos de digestión anaerobia, por ejemplo, o los hemos evaluado en simulaciones de relleno sanitario y no se biodegradan porque son materiales diseñados para una biodegradación aerobia. Entonces, la recomendación general sería irse con mucha precaución con respecto a estas tecnologías. Son salidas fáciles para los gobiernos locales, con las cuales simulan que están haciendo algo, sin modificar su marco regulatorio, sin generar normas, sin adecuar la gestión de residuos, sin implementar la separación que sería indispensable, como ya lo marcaste muy correctamente. Entonces, cuando esté en sus manos opinar sobre este tema, mejor que separen la fracción orgánica. Ahí sí estaríamos solucionando el problema de los residuos. Los plásticos son un problema muy grave, pero dentro de los residuos tenemos situaciones mucho más relevantes que atender, ¿no? Entonces, esa sería mi opinión general. Gracias. Gracias, Aletia. Gracias, Aletia. Vamos a dar por terminada la sesión. Agradecemos a Juan Carlos que pues nos haya compartido esta interesante conferencia, plática. Podemos ver que se refleja quién es su madre académica, ¿no? La doctora Letia. Y bueno, queremos felicitarte por ello, Juan Carlos. Y aquí en la pantalla estamos poniendo, creo que sí aparece, ¿verdad? La constancia que te vamos a hacer llegar. Si alguno de los integrantes o de los participantes se quedó con alguna duda o tiene alguna pregunta que hacer,
yo creo que pueden enviarle un correo a Juan Carlos. Si no tienen su correo, mándenmelo a mí y yo se lo reenvío y Juan Carlos dará respuesta o intentará dar respuesta si hacen una pregunta, ¿verdad? Que no sea de lo que él maneja. Entonces, Juan Carlos, la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos Sólidos te otorga la presente constancia por la presentación de la conferencia Economía Circular, Implicaciones en los Residuos Orgánicos en el Seminario Nacional de Residuos, realizado en modalidad virtual en la plataforma Blue Jeans, realizado en este día, ¿verdad? Entonces, pues felicidades y gracias por la participación. Le dejo la palabra a Gerardo por si tiene algún anuncio. Muchas gracias, Juan Carlos, y pues los esperamos en la siguiente sesión del seminario, que son los terceros miércoles de cada mes, perdón, los terceros jueves de cada mes, y a las 11 de la mañana. También vamos a estar publicando el video de esta presentación y de todas las presentaciones del seminario en nuestra página de Facebook, de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos, o abreviado SOMERS-AC. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día. Hasta luego, Gracias colegas. a todos, me dio gusto verles. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias.